Capítulo 6. La batalla por la liberación de la madre. Ahora se produce una pausa en la producción de visiones por la señorita Miller. Entonces la actividad del inconsciente se reanudó con mucha energía. Aparece un bosque con árboles y arbustos. Después de las discusiones en el capítulo anterior, basta con insinuar que el símbolo del bosque coincide esencialmente con el significado del árbol sagrado. Lo santo árbol se encuentra generalmente en un recinto de bosque sagrado o en el jardín del paraíso. La arboleda sagrada a menudo toma el lugar del árbol tabú y asume todos los atributos de esta última. El simbolismo erótico del jardín es generalmente conocido. El bosque, como el árbol, ha un significado materno. En la visión que ahora sigue, el bosque proporciona el escenario en el que la representación dramática del final de Chihuantopel es jugado. Este acto, por lo tanto, tiene lugar en o cerca de la madre. En primer lugar, daré el comienzo del drama tal como es en el texto original, hasta el primer intento de sacrificio. Al comienzo del siguiente capítulo, el lector encontrará la continuación, el monólogo y la escena sacrificial. El drama comienza de la siguiente manera. 308. El personaje Chihuantopel vino del sur, a caballo. A su alrededor, un manto de colores vivos, rojo, azul y blanco. Un indio con traje de piel de cierva, cubierto de cuentas y adornado con plumas avanza, se agacha y se prepara para soltar un flecha en Chihuantopel. Este último presenta su pecho en actitud de desafío, y el indio, fascinado por ese espectáculo, se escabulle y desaparece dentro del bosque. El héroe, Chihuantopel, aparece a caballo. Este hecho parece de importancia, porque a medida que el curso posterior de los espectáculos dramáticos, véase el capítulo 8, los juegos de caballos ningún papel indiferente, sino que sufre la misma muerte que el héroe, e incluso es llamado hermano fiel por este último. Estas alusiones apuntan a una notable semejanza entre caballo y jinete. Parece existir una conexión íntima entre los dos, lo que los guía a la misma destino. Ya hemos visto que la simbolización de la libido en resistencia a través de la madre terrible en algunos lugares corre paralelo al caballo. 574. Estrictamente hablando, sería incorrecto decir que el caballo es decir, la madre. La idea madre es un símbolo de la libido, y el caballo también es un símbolo de libido, y en algunos puntos los dos símbolos se cruzan en sus significados. Lo común característica de las dos ideas reside en la libido, especialmente en la libido reprimida del incesto. El héroe y el caballo se nos presenta en este marco como una formación artística de la idea de humanidad con su libido reprimida, por la cual el caballo adquiere la significación del inconsciente animal, que aparece domesticada y sometida a la voluntad del hombre. Agni sobre el carnero, Wotan sobre Sleipnir, Ahura Mazda sobre Angromainyu, 575. Jahwe sobre lo monstruoso serafín, Cristo sobre el asno, 576. Dioniso sobre el 309 asno, Mitra en el caballo, hombres en el pie humano caballo, Freyr sobre el jabalí de cerdas doradas, etc., son representaciones paralelas. Los cargadores de la mitología son siempre investidos de gran importancia. Muy a menudo aparecen antropomorfizados. Por lo tanto, el caballo de los hombres tiene patas delanteras humanas. El asno de Balaam, el habla humana. La retirada toro, sobre cuyo lomo salta Mitra para matarlo, es, según una leyenda persa, en realidad el dios mismo. El falso crucifijo del Palatino representa al crucificado con cabeza de asno, tal vez en referencia a la antigua leyenda de que en el templo de Jerusalén se adoraba la imagen de un asno. Como de Roselbart, Crin de caballo, Wotan es mitad humano, medio caballo. 577. Un viejo enigma alemán muestra muy bellamente esta unidad entre el caballo y el jinete. 578. ¿Quiénes son los dos? ¿Quién viaja a la cosa? Juntos tienen 3 ojos, 10 pies 579 y una cola. Y así viajan por encima la tierra. Las leyendas atribuyen propiedades al caballo, que psicológicamente pertenecen al inconsciente del hombre. Caballos son clarividentes y clariaudientes. Muestran el camino cuando el vagabundo perdido está indefenso. Tienen poderes mánticos. En la Ilíada el caballo profetiza el mal. Oyen el palabras que el cadáver pronuncia cuando es llevado a las palabras graves que los hombres no pueden oír. César aprendió de su caballo de patas humanas, probablemente tomado de la identificación de César con los hombres frigios, que él era conquistar el mundo.
Un asno profetizado a Augusto la victoria de Actium. El caballo también ve fantasmas. Todas estas cosas corresponden a manifestaciones típicas del inconsciente. Por lo tanto, es perfectamente inteligible 310 que el caballo, como imagen del componente animal malvado del hombre, tiene múltiples conexiones con el diablo. El diablo tiene pata de caballo. En determinadas circunstancias, forma de caballo. En los momentos cruciales, de repente muestra una pie hendido, proverbial, de la misma manera que en el rapto de Adin, Sleipnir miró de repente desde atrás manto de Wotan. 580 Justo cuando la pesadilla continúa el durmiente, así lo hace el diablo, y, por lo tanto, se dice que los que tienen pesadillas son montados por el diablo. En la tradición persa, el diablo es el corcel de Dios. El diablo, como todas las cosas malas, representa la sexualidad. Las brujas tienen relaciones sexuales con él, en cuyo caso aparece en el forma de cabra o caballo. Lo inconfundiblemente fálico, la naturaleza del diablo también se comunica al caballo. Por lo tanto, este símbolo se produce en conexiones donde este es el único significado que proporcionaría una explicación. Cabe mencionar que Loki genera en forma de un caballo, así como lo hace el diablo cuando está en forma de caballo, como un viejo dios del fuego. Así, el relámpago se representaba teriomórficamente como un caballo. 581 Una histérica inculta me dijo que de niña había sufrido de un miedo extremo a truenos, porque cada vez que relampagueaba el relámpago veía inmediatamente después, un enorme caballo negro se extendía hacia arriba hasta el cielo. 582 Se dice en una leyenda que el diablo, como la divinidad del rayo, echa la pata de un caballo, relámpagos, sobre los tejados. De conformidad con el significado primitivo del trueno como abono de la tierra, el significado fálico se le da tanto al rayo como a la pata de caballo. En la mitología, la pata del caballo realmente tiene la función fálica como en este sueño. Un inculto 311 paciente que originalmente había sido forzado violentamente al coito por su marido muy a menudo sueños, después de la separación, que un caballo salvaje se abalanza sobre ella y la patea en el abdomen con su pata trasera. Plutarco nos ha dado las siguientes palabras de una oración de las orgías de Dioniso. 583-584. Pegaso con su pie golpea desde la tierra el primavera Hipocrene. Sobre una estatua corintía de Belerofonte, que también era una fuente, el agua fluía de la pezuña del caballo. El caballo de Balder dio lugar a un asaltar a través de su patada. Así, la pata del caballo es el dispensador de humedad fructífera. 585 Una leyenda de la parte inferior Austria, contada por Heinz, nos informa que un hombre gigantesco a veces se ve en un caballo blanco cabalgando por las montañas. Esto significa una lluvia rápida. En la leyenda alemana la diosa del nacimiento, Frauoye, aparece a caballo. Las mujeres embarazadas cerca del parto son propensas a dar avena a un caballo blanco de sus delantales y a rezarle que dales una entrega rápida. Originalmente era la costumbre para que el caballo se frote contra los genitales de la mujer. El caballo, como el asno, tenía en general el significado de un animal priápico. 586 Las huellas de los caballos son ídolos que dispensan bendición y fertilidad. Las huellas de los caballos establecieron un reclamo, y fueron de importancia en la determinación de límites, como los briacos de la antigüedad latina. Como los dactilifálicos, un caballo abrió las riquezas minerales de las montañas del Ars 312 con su pezuña. La herradura, un equivalente de pata de caballo, 587 trae suerte y tiene un significado apotropaico. En los Países Bajos se cuelga la pata de un caballo entero en el establo para protegerse de la hechicería. El efecto análogo del falo es bien conocido. De ahí los falos en el portones. En particular, la pata del caballo se desvió como un rayo, según el principio similia similius. Los caballos también simbolizan el viento, es decir, el tertium comparationis es de nuevo el símbolo de la libido. En la leyenda alemana reconoce al viento como el cazador salvaje en busca de la doncella. Regiones tormentosas con frecuencia derivan sus nombres de los caballos, como el caballo blanco montaña del Brezo del Uneburger. Los centauros son dioses típicos del viento, y han sido representados como tales por la intuición artística de Böcklin. 588. Los caballos también significan fuego y luz.
Los caballos de fuego de los Helios son un ejemplo. Los caballos de Héctor se llaman Xantos, amarillo, brillante, Podargos, de pies ligeros, Lampos, brillante, y Aiton, ardiente. El simbolismo del fuego fue representado por el místico cuadriga, mencionada por Dion Crisóstomo. Lo supremo Dios siempre conduce su carro en círculo. 4. Los caballos están enganchados al carro. El caballo conducido en la periferia se mueve muy rápidamente. Tiene un brillo y lleva sobre sí los signos de los planetas y de la zodíaco. 589. Esta es una representación del fuego rotatorio del cielo. El segundo caballo se mueve más lentamente, y es iluminado solo por un lado. El tercero se mueve aún más lentamente, y el cuarto gira sobre sí mismo. Pero una vez el caballo de afuera prendió fuego al segundo caballo con su fuego 313 aliento, y el tercero inundó el cuarto con su torrente sudar. Luego los caballos se disuelven y pasan a la sustancia de la más fuerte y ardiente, que ahora se convierte en el auriga. Los caballos también representan el 4 elementos. La catástrofe significa la conflagración del mundo y el diluvio, con lo cual la división del Dios en muchas partes, y la unidad divina se restaura. 590. Indudablemente puede entenderse la cuadriga astronómicamente como símbolo del tiempo. Ya vimos en la primera parte que la representación estoica del destino es un símbolo de fuego. Es, por lo tanto, una continuación lógica del pensamiento, cuando el tiempo está estrechamente relacionado con la concepción del destino, exhibe este mismo simbolismo de la libido. Brihadaranyaka Upanishad, y 1, dice. El resplandor de la mañana es verdaderamente la cabeza del caballo del sacrificio, el sol su ojo, el viento su aliento, el fuego que todo lo esparce su boca, el año es el vientre del caballo sacrificial. El cielo es su espalda, la atmósfera la caverna de su cuerpo, la tierra la bóveda de su vientre. Los palos son sus costados, entre los palos sus costillas, las estaciones sus miembros, los meses y quincenas sus coyunturas. Días y las noches son sus pies, las estrellas sus huesos, nublan su carne. La comida él digiere son los desiertos, los ríos son sus venas, las montañas sus el hígado y los pulmones, las hierbas y los árboles su cabello. El sol naciente es suyo parte delantera, el sol poniente su parte posterior. El océano es su pariente, el mar, su cuna. El caballo, sin duda, representa aquí un símbolo del tiempo, y también para el mundo entero. Nos encontramos en el religión mitraica, un extraño dios del tiempo, Aion, llamado Cronos o Deus Leontocephalus, porque su representación estereotipada es un hombre con cabeza de león, que, de pie en una actitud rígida, es enroscado por una serpiente, cuya 314 la cabeza se proyecta hacia adelante desde atrás sobre el león cabeza. La figura sostiene en cada mano una llave, en el pecho descansa un rayo, sobre su espalda están las 4 alas del viento. Además de eso, la figura a veces lleva el zodíaco en su cuerpo. Los atributos adicionales son un gallo e implementos. En el Salterio carolingio de Utrecht, que se basa en modelos antiguos, el Saculum Aion es representado como un hombre desnudo con una serpiente en la mano. Como es sugerido por el nombre de la divinidad, él es un símbolo del tiempo, compuesto de la manera más interesante a partir de la libido símbolos. El león, el signo zodiacal del mayor verano, el calor, es el símbolo del deseo más poderoso. Mi alma ruge con la voz de un león hambriento, dice Matilde de Magdeburgo. En el misterio de Mitra, la serpiente es a menudo antagónica al león, correspondiendo a ese mito tan universal de la batalla del sol con el dragón. En el libro egipcio de los muertos, Tum es incluso designado como un gato, porque como tal luchó contra la serpiente, Apopis. El enrollamiento también significa el envolvimiento, el entrando en el vientre de la madre. Así se define el tiempo por la salida y puesta del sol, es decir, a través de la muerte y renovación de la libido. La adición de la función gallo de nuevo sugiere el tiempo, y la adición de implementos sugiere la creación a través del tiempo. Dure creatrice, Bergson. Se produjeron oromas de Siariman a través del Sruanakarana, la duración infinitamente larga. El tiempo, ese concepto vacío y puramente formal, se expresa en los misterios por transformaciones del poder creador, la libido. Macrobio dice. 315 Leonis capite monstratur praesens tempus quia conditio ejus valida fervens que est. 592.
Filón de Alejandría tiene una mejor comprensión. Tempus abominibus pessimis putatur Deus volentibus ens essentiale abscondere pravis hominibus tempus putatur causa rerum mundi, sapientibus vero et optimis non tempus sed Deus. 593-594. En Firdusi 595 el tiempo es a menudo el símbolo del destino, el naturaleza de la libido que ya hemos aprendido a reconocer. El texto hindú mencionado anteriormente incluye todavía más aún. Su símbolo del caballo contiene el mundo entero. Su pariente y su cuna es el mar, la madre, semejante al alma del mundo, el significado materno de la cual han visto arriba. Al igual que Aion representa la libido en un abrazo, es decir, en estado de muerte y de renacimiento, así que aquí la cuna del caballo es el mar, es decir, la libido está en la madre, muriendo y relevantándose, como símbolo de Cristo moribundo y resucitado, que cuelga como fruta madura del árbol de la vida. Ya hemos visto que el caballo está conectado a través de Yggdrasil con el simbolismo del árbol. El caballo es también un árbol de la muerte. Así en la Edad Media la pira funeraria se llamaba caballo de San Miguel, y en la palabra neopersa para ataúd significa caballo de madera. 596 El caballo tiene también el papel de psicopompos. Él es el corcel para conducir las almas al otro mundo. Las Amazonas 316 Buscar las almas, valquirias. Canciones neogriegas representan a Caronte en un caballo. Estas definiciones, obviamente, conducen al simbolismo de la madre. El caballo de Troya fue el único medio por el cual la ciudad podía ser conquistada. Porque solo el que ha entrado en la madre y ha renacido es un héroe invencible. El caballo de Troya es una magia encanto, como el Notfir, que también sirve para vencer necesidad. Evidentemente, la fórmula dice, con el fin de vencer la dificultad, debes cometer incesto, y vuelve a nacer de tu madre. Parece que clavar un clavo en el árbol sagrado significa algo muy similar. El Stokkimeisen de Viena parece haber sido un paladio. Todavía hay que considerar otra forma simbólica. Ocasionalmente el diablo cabalga sobre un caballo de 3 patas. En la diosa de la muerte, él, en tiempo de pestilencia, también cabalga sobre un caballo de 3 patas. 597 El asno gigantesco, que es de 3 patas, se encuentra en el lago de lluvia celestial Vourkasa. Su orina purifica el agua del lago, y de su rugido, todos los animales útiles se embarazan y todos los dañinos los animales abortan. La tríada señala además la significado fálico. El simbolismo contrastante de él es mezclados en una sola concepción en el culo de Vourkasa. La libido fructifica tanto como destruye. Estas definiciones, en su conjunto, revelan claramente las funciones. El caballo es un símbolo de la libido, en parte de fálica, en parte de significado materno, como el árbol. Eso representa la libido en esta aplicación, es decir, la libido reprimido a través de la prohibición del incesto. 317 En el drama de Miller un indio se acerca al héroe, listo para dispararle una flecha. Chihuantopel, sin embargo, con un gesto orgulloso, expone su pecho al enemigo. Esta idea recuerda al autor la escena entre Casio y Bruto en Julio César de Shakespeare. Un malentendido ha surgido entre los dos amigos, cuando Bruto reprocha a Casio que le haya ocultado la dinero para las legiones. Casio, irritable y enojado, estalla en la denuncia. Venid, Antonio y el joven Octavio, venid, véngate tú solo de Casio. Porque Casio está cansado del mundo. Odiado por alguien a quien ama. Valiente por su hermano. Jaque como un esclavo. Todos sus faltas observados. Puesto en un cuaderno de notas, aprendido de memoria, para echarlo en mis dientes. Oh, podría llorar mi espíritu de mis ojos. Ahí está mi daga, y aquí mi pecho desnudo. Dentro, un corazón más querida que la mina de Plutón, más rica que el oro. Si eres romano, sácalo. Yo, que te negé el oro, daré mi corazón. Golpea, como lo hiciste en César. Porque yo sé cuando más lo odiabas, más lo amabas que nunca amaste a Casio. El material aquí estaría incompleto sin mencionar el hecho de que este discurso de Casio muestra muchas analogías con el delirio agónico de Quirano, compárese con parte primero, solo que Casio es mucho más teatral y exagerado. Algo infantil e histérico hay en su actitud. Bruto no piensa en matarlo, sino que administra una reprimenda muy escalofriante en el siguiente diálogo. 318 Brutus. Envaina tu daga.
Enójate cuando quieras, tendrá alcance. Haz lo que quieras, la deshonra será humor. Oh Casio, estás unido con un cordero que lleva la ira como el pedernal lleva el fuego. Quien, muy forzado, muestra una chispa apresurada, y lo recto vuelve a ser frío. Casio. ¿Ha vivido Casio? Ser solo alegría y risa para su Bruto cuando el dolor y la sangre lo afligen. Bruto. Cuando dije eso, yo también estaba de mal humor. Casio. ¿Confiesas tanto? Dame tu mano. Bruto. Y mi corazón también. Casio. Oh Bruto. Bruto. ¿Qué te pasa? Casio. No has amado lo suficiente como para soportarme cuando ese humor imprudente que me regaló mi madre me hace olvidar. Bruto. Sí, Casio, y de ahora en adelante cuando te tomas demasiado serio con tu Bruto, pensará que tu madre te reprende y te dejará así. La interpretación analítica de la irritabilidad de Casio revela claramente que en esos momentos se identifica con la madre, y su conducta, por lo tanto, es verdaderamente femenina, como lo demuestra su discurso de la manera más excelente. Por la búsqueda de amor femenino y el sometimiento desesperado bajo la orgullosa voluntad masculina de Bruto convoca a la amistosa observación de este último, que Casio está unido con un cordero, es decir, tiene algo muy débil en su carácter, 319 que se deriva de la madre. Uno reconoce en sin ninguna dificultad, las señas de identidad analíticas de una disposición infantil, que, como siempre, se caracteriza por un predominio de la imago padre, aquí la imago madre. Un individuo infantil es infantil porque se liberó insuficientemente, o no se liberó en absoluto, de la medio ambiente, es decir, de su adaptación a sus padres. Por lo tanto, por un lado, reacciona falsamente hacia el mundo, como un niño hacia sus padres, siempre exigente amor y recompensa inmediata por sus sentimientos. Por otro lado, debido a la estrecha relación con los padres, se identifica con ellos. El individuo infantil se comporta como el padre y la madre. Él no está en una condición para vivir para sí mismo y encontrar el lugar para la que pertenece. Por lo tanto, Bruto muy justamente se da por sentado que la madre reprende en Casio, no él mismo. El hecho psicológicamente valioso que aquí se recoge la información de que Casio es infantil y se identificaba con la madre. El comportamiento histérico se debe a la circunstancia de que Casio sigue siendo, en parte, un cordero, y un niño inocente y completamente inofensivo. Él en lo que se refiere a su vida afectiva, sigue estando lejos detrás de sí mismo. Esto lo vemos a menudo entre las personas que, como amos, al parecer, gobiernan la vida y a los semejantes. Han seguido siendo niños en lo que respecta a las exigencias de su naturaleza amorosa. Las figuras de los dramas de Miller, siendo hijos de la fantasía del creador, representan, como es natural, esos rasgos de carácter que pertenezcan al autor. El héroe, el deseo figura, se representa como la más distinguida, porque el 320 el héroe siempre reúne en sí mismo todos los ideales deseados. La actitud de Quirano es ciertamente hermosa e impresionante. El comportamiento de Casio tiene un efecto teatral. Ambos héroes prepararse para morir de manera efectiva, en cuyo intento Quirano tiene éxito. Esta actitud delata un deseo de muerte en el inconsciente de nuestro autor, cuyo significado hemos ya discutido extensamente como el motivo de su poema de la polilla. El deseo de morir de las muchachas es solo una expresión indirecta, que sigue siendo una pose, incluso en el caso de la muerte real, porque la muerte misma puede ser una pose. Semejante el resultado simplemente agrega belleza y valor a la pose bajo ciertas condiciones. Que la cumbre más alta de la vida es expresada a través del simbolismo de la muerte es un hecho, porque la creación, más allá de uno mismo, significa la muerte personal. La generación venidera es el final del anterior. Este simbolismo es frecuente en el habla erótica. Los lascivos diálogo entre Lucio y la sirvienta desenfrenada en Apuleyo, Metamorfosis, lib. I. 32, es uno de los ejemplos más claros. Proeliare, incit, et fortiter proeliare. Nec in tibi sedam, nec terga abortam. Cominus in aspectum, si vires, dirige. Et grasarena viter, et oxide moriturus. Odierna pugna non aved missionem, simulambo corrimus inter mutuos amplexus animas anhelantes. 598.
Este simbolismo es extremadamente significativo, porque muestra la facilidad con la que se origina una expresión contrastante y 321 cuán igualmente inteligible y característica es tal expresión es. El gesto orgulloso con el que el héroe ofrece hasta la muerte puede ser muy fácilmente una expresión indirecta que desafía la lástima o la simpatía del otro, y así se condena a la tranquila reducción analítica a la que Bruto prosigue. El comportamiento de Chihuantopel también es sospechoso, porque la escena de Casio que sirve como su modelo delata indiscretamente que todo el asunto no es más que infantil y que debe su origen a una madre y mago. Cuando comparamos esta pieza con la serie de símbolos madres sacados a la luz en el hay que decir que la escena de Casio no hace más que confirmar una vez más, lo que hemos supuesto durante mucho tiempo, es decir, que la fuerza motriz de estas visiones simbólicas surge de una transferencia materna infantil, es decir, de un vínculo inseparable con la madre. En el drama la libido, en contraposición a la inactiva naturaleza de los símbolos anteriores, supone una amenaza-actividad, un conflicto que se hace evidente, en el que la una parte amenaza a la otra con asesinarla. El héroe, como el imagen ideal del soñador, está inclinado a morir. Él no lo hace miedo a la muerte. De acuerdo con el carácter infantil de este héroe, seguramente sería el momento de que tomara su salida de los escenarios, o, en lenguaje infantil, morir. La muerte le ha de llegar en forma de herida de flecha. Teniendo en cuenta el hecho de que los propios héroes son muy a menudo grandes arqueros o sucumben a una herida de flecha, St. Sebastián, por ejemplo, puede que no sea superfluo indagar en el significado de la muerte a través de una flecha. Leemos en la biografía de la monja estigmatizada Catalina 322 Emmerich 599 la siguiente descripción de la enfermedad neurótica de su corazón. Cuando estaba en su noviciado, recibió como Navidad presente del Santo Cristo una angustia de corazón muy atormentadora por todo el periodo de la vida de su monja. Dios se lo mostró interiormente el propósito. Fue a causa de la decadencia del espíritu de la orden, especialmente por los pecados de sus hermanas. Pero que lo más doloroso de este problema era el don que ella tenía poseída desde la juventud, es decir, para ver ante sus ojos la naturaleza del hombre tal como realmente era. Sintió que el corazón se turbaba físicamente como si su corazón estuviera continuamente atravesado por flechas. 600 estas flechas, y esto representaba el sufrimiento mental aún peor, reconocidos como los pensamientos, las tramas, los discursos secretos, malentendidos, escándalos y falta de caridad, en los que sus hermanas, sin razón y sin escrúpulos, fueron contra ella y contra su modo de vida temeroso de Dios. Es difícil ser un santo, porque incluso un paciente y la sufrida naturaleza no soportará fácilmente tal violación, y se defiende a su manera. El acompañante de la santidad es la tentación, sin la cual ningún verdadero santo puede vivir. Sabemos por experiencia analítica que estas tentaciones pueden pasar inconscientemente, de modo que solo sus equivalentes se producirían en la conciencia en el forma de los síntomas. Sabemos que es proverbial que corazón y rima inteligente, es y schmerz. Es un hecho bien conocido de que las histéricas ponen un dolor físico en su lugar de un dolor mental. El biógrafo de Emmerich ha comprendido eso muy correctamente. Solo su interpretación del dolor es, como de costumbre, proyectado. Siempre son los demás que secretamente afirman toda clase de cosas malas acerca de ella, y esto, fingía, le causaba los dolores. 601 el caso, sin embargo, 323 tiene un aspecto algo diferente. Lo muy difícil renuncia a todas las alegrías de la vida, esta muerte ante la floración, es generalmente dolorosa, y especialmente dolorosa es la deseos insatisfechos y los intentos de la naturaleza animal de romper el poder de la represión. Los chismes y los chistes de las hermanas, naturalmente, se centran en estas cosas más dolorosas, de modo que ha de parecerle al santo como si sus síntomas fueran causados por esto. Naturalmente, de nuevo, no podía saber que el chisme tiende a asumir el papel del inconsciente, que, como un adversario astuto, siempre apunta a las brechas reales de nuestra armadura. Un pasaje de Gautama Buda encarna esta idea. 602. Un deseo fervientemente deseado, producido por la voluntad, y alimentado cuando poco a poco hay que frustrarlo, se esconde como una flecha en la carne.
Las flechas hirientes y dolorosas no provienen de sin a través del chisme, que solo ataca externamente, pero vienen de una emboscada, de nuestro propio inconsciente. Esto, más que algo externo, crea a los indefensos sufrimiento. Es nuestra propia reprimida y no reconocida deseos, que supuran como flechas en nuestra carne. 603 En otro esto estaba claro para la monja, y eso de la manera más literal. Es un hecho bien conocido, y no necesita ser una prueba más para los que entienden, que estos místicos las escenas de unión con el Salvador generalmente se entremezclan con una enorme cantidad de líbido sexual. 604 Por lo tanto, no es de extrañar que la escena de los estigmas no es más que una incubación a través del Salvador, solo que 324 ligeramente cambiado metafóricamente, en comparación con la antigua concepción de la unión mística, como cohabitación con el Dios. Emmerich relata lo siguiente de su estigmatización. Tuve una contemplación de los sufrimientos de Cristo, e imploré que me hiciera sentir con él sus penas, y rezó 5 paternosters a la honra de las 5 sagradas llagas. Acostado sobre mi cama con los brazos extendidos, entré en una gran dulzura y en una sed interminable de los tormentos de Jesús. Entonces vi una luz que descendía sobre mí. Venía oblicuamente de lo alto. Eso era un cuerpo crucificado, vivo y transparente, con los brazos extendidos, pero sin una cruz. Las heridas brillaban más que el cuerpo. Eran 5 círculos de gloria, que salían de toda la gloria. Estaba embelesado y mi corazón se conmovió con gran dolor y pero con dulzura por el anhelo de compartir los tormentos de mi Salvador. Y mis anhelos por las penas del Redentor aumentaba más y más al contemplar sus heridas, y pasaba desde mi pecho, a través de mis manos, costados y pies hasta sus santo heridas. Luego de las manos, luego de los costados, luego de los pies de la figura con 3 rayos rojos brillantes que terminan abajo en una flecha, disparada a mis manos, costados y pies. Las vigas, de acuerdo con la fundamental fálica pensamiento, son 3, terminando abajo en una punta de flecha. 605 Al igual que Cupido, el sol también tiene su carcaj, lleno de flechas destructoras o fecundadoras, rayos solares, 606 que poseen significado fálico. Sobre esta significación descansa evidentemente la costumbre oriental de designar a los hijos valientes como flechas y jabalinas de los padres. Hacer flechas afiladas es una expresión árabe que significa engendrar hijos valientes. En los salmos declaran, XXV 4, como las flechas en las manos del gigante. Aún así, lo son los niños pequeños. 325, compárese con esto las observaciones hechas anteriormente sobre Boyce. Debido a este significado de la flecha, es comprensible por qué el rey escita Ariantes, cuando deseaba preparar un censo, exigió una punta de flecha de cada hombre. Un significado similar se atribuye igualmente a la lanza. Los hombres descienden de la lanza, porque la ceniza es la madre de las lanzas. Por lo tanto, los hombres de la edad de hierro se derivan de ella. La costumbre matrimonial a la que alude Ovidio, ad Virginias hasta comas recurvas fastorum, lib. I. 560, ya se ha mencionado. Caineus emitió una orden para que su lanza sea honrada. Píndaro relata en la leyenda de este Caineus. Descendió a las profundidades, partiendo la tierra con un pie recto. 607. Se dice que originalmente era una doncella llamada Cainis, quien, debido a su complacencia, se transformó en un hombre invulnerable por Poseidón. Ovid representa la batalla de los lapitas con los invulnerables Caineus. Como el fin lo cubrieron completamente con árboles, porque de otra manera no podían tocarlo. Ovid dice en este lugar, exitus indubio est, ali sub inania corpus tartara detrusum silvarum mole ferevant, abnuitam pisides. Medio que exagere fulvis vidita ben penis liquidas exire sub auras. 608-326 Roscher considera que esta ave es el chorlito dorado, Charadrius pluvialis, que toma prestado su nombre del hecho de que vive en él, una grieta en la tierra. Con su canto proclama la lluvia que se acerca. Caineus se transformó en este pájaro. Vemos de nuevo en este pequeño mito a los constituyentes típicos del mito de la libido. Bisexualidad originaria, inmortalidad, invulnerabilidad, a través de la entrada en la madre, división la madre con el pie, y cubrirse, y la resurrección como ave del alma y portadora de fertilidad, sol ascendente.
Cuando este tipo de héroe causa su lanza para ser adorada, probablemente significa que su lanza es una expresión válida y equivalente de sí mismo. Desde nuestro punto de vista actual, entendemos de una nueva manera ese pasaje de Job, que mencioné en el capítulo 4 de la primera parte de este libro. Él me ha tendido una trampa para su objetivo. Sus arqueros me rodean, él me corta las riendas y no perdona. Derrama miel sobre la tierra. Él me quebranta con brecha tras brecha, y corre sobre mí. Yo como un gigante. Job 12, 13, 14. Ahora entendemos este simbolismo como una expresión por el tormento del alma causado por la embestida del inconsciente deseos. La libido se pudre en su carne, uno cruel Dios se ha apoderado de él y lo ha traspasado con sus dolorosos proyectiles libidianos, con pensamientos, que abrumadoramente pasar a través de él. Como un pracox de demencia paciente, me dijo una vez durante su recuperación. Hoy un 327 de repente, el pensamiento se impuso a través de mí. La idea se encuentra de nuevo en Nietzsche en Zaratustra. El mago, estirado, temblando, como un medio muerto al que se le calientan los pies, conmocionado, ay, por fiebres desconocidas, temblando por las flechas heladas y puntiagudas de la escarcha, perseguido por ti, oh pensamiento. Impronunciable. Velada. Horrible. Cazador detrás de las nubes. Golpeado en el suelo por ti, ojo burlón que me miras desde las tinieblas. Así miento. Doblado, retorciéndose, torturado. Con todas las torturas eternas. Enamorado. Por ti, el más tosco cazador, tú, Dios desconocido. Golpea más profundo. Golpea una vez más. Atraviesa y desgarra mi corazón. ¿Qué significa esta tortura? Con flechas de dientes romos. ¿Por qué vuelves a mirar? Nunca te canses del dolor humano, con ojos maliciosos, como relámpagos de Dios, no matarás. Pero tortura. No es necesaria una explicación prolongada para permitir reconocer en esta comparación la vieja idea universal del sacrificio martirizado de Dios, con el que nos hemos encontrado anteriormente en el sacrificio mexicano de la cruz y en el sacrificio de Odín. 609. Esta misma concepción se nos presenta en 328 el tan repetido martirio de San Sebastián, donde, en la carne delicada y resplandeciente del joven Dios, todo el dolor de renuncia que ha sido sentida por el artista ha sido retratado. Un artista siempre encarna en su obra artística una porción de los misterios de su tiempo. De una manera intensificada lo mismo puede decirse del principal símbolo cristiano, el crucificado traspasado por la lanza, la concepción de el hombre de la era cristiana atormentado por sus deseos, crucificado y muriendo en Cristo. Este no es un tormento que viene de fuera, que le sucede a la humanidad, sino que él mismo es el cazador, el asesino, sacrificador y cuchillo de sacrificio. Se nos muestra en otro de los poemas de Nietzsche, en los que el aparente dualismo es transformado en el conflicto del alma a través del uso del mismo simbolismo. Oh, Zaratustra. El más cruel Nimrod. Cazador de lobos de Dios. La trampa de toda virtud. Una flecha del mal. Ahora, cazado por ti mismo. Tu propia presa. Traspasado por ti mismo. Ahora, a solas contigo, doble en tu propio conocimiento, medio centenar de espejos, falso a ti mismo, medio centenar de recuerdos, incierto, enfermo con cada herida, temblando con cada helada, 329 atrapado en tus propias trampas, conocedor de sí mismo, ahorcado de sí mismo. ¿Por qué te estrangulaste? Con la soga de tu sabiduría. ¿Por qué te has seducido a ti mismo? En el paraíso de la antigua serpiente. ¿Por qué te has arrastrado? En ti mismo. Las flechas mortales no golpean al héroe desde fuera, pero es él mismo quien, en desarmonía consigo mismo, caza, lucha y se tortura a sí mismo. Dentro de sí mismo se ha vuelto contra la voluntad, la libido contra la libido, por lo tanto, el poeta dice, traspasado por ti mismo, es decir, herido por su propia flecha. Porque hemos discernido que la flecha es un símbolo de la libido, la idea de penetrar o perforando en consecuencia, se hace evidente para nos. Es un acto fálico de unión con uno mismo, una especie de autofecundación, introversión. También una autoviolación, un autoasesinato. Por lo tanto, Zaratustra puede llamarse a sí mismo su propio verdugo, como Odín, que se sacrifica a Odín.
La herida por la propia flecha significa, en primer lugar, el estado de introversión. Lo que esto significa ya lo hemos hecho. La libido se hunde en sus propias profundidades, una conocida comparación de la de Nietzsche, y se encuentra a continuación, en las sombras del inconsciente, el sustituto del mundo superior, que ha abandonado. El mundo de los recuerdos, medio de 100 recuerdos, el más fuerte y los más influyentes de los cuales son la memoria infantil temprana, fotos. Es el mundo del niño, este mundo paradisíaco 330, estado de la más tierna infancia, del que estamos separados por una ley dura. En este reino subterráneo duerme dulces sentimientos de hogar y las infinitas esperanzas de todo eso es ser. Como Heinrich en La campana hundida, de Gerhard Hauptmann, al hablar de su obra milagrosa. Hay una canción perdida y olvidada, una canción de hogar, una canción de amor de la infancia, sacado de las profundidades del pozo de las hadas, conocido por todos, pero aún no escuchado. Sin embargo, como dice Mefistófeles, el peligro es genial. Estas profundidades son tentadoras. Ellos son la madre y la muerte. Cuando la libido abandona la parte superior brillante mundo, ya sea por decisión del individuo o de la disminución de la fuerza vital, luego se hunde de nuevo en sus propias profundidades, en la fuente de la que ha brotado, y vuelve a ese punto de decisión, el ombligo, a través de la cual una vez entró en este cuerpo. Este punto de la decisión se llama la madre, porque de ella viene la fuente de la libido. Por lo tanto, cuando algunos grandes el trabajo ha de ser realizado, ante el cual el hombre débil retrocede, dudando de su fuerza, su libido vuelve a esa y este es el momento peligroso, en el que la decisión tiene lugar entre la aniquilación y la nueva vida. Si la libido permanece detenida en el maravilloso reino del mundo interior, 610, entonces el hombre se ha convertido para el mundo por encima de un fantasma, entonces está prácticamente muerto o desesperadamente enfermo. 611 Pero si la libido logra desgarrarse a sí misma suelto y empujando hacia el mundo de arriba, entonces un milagro aparece. Este viaje al inframundo ha sido una 331 fuente de la juventud, y una nueva fertilidad brota de su aparente muerte. Esta línea de pensamiento es muy bellamente reunido en un mito hindú. Érase una vez, Vishnu se hundió en un éxtasis, introversión, y durante este estado del sueño dio a luz a Brahma, quien, entronizado sobre el loto flor, surgió del ombligo de Vishnu, trayendo consigo los Vedas, que leía diligentemente. Nacimiento de la creatividad, pensamiento desde la introversión. Pero a través de la palabra de Vishnu el éxtasis, un diluvio devorador, cayó sobre el mundo. Devorando a través de la introversión, simbolizando el peligro de entrar en la madre de la muerte. Un demonio que se aprovecha del peligro, robó los Vedas de Brahma y los escondió en las profundidades. Devorando la libido. Brahma despertó a Vishnu, y este último, transformándose convirtió en un pez, se sumergió en el diluvio, luchó con el demonio, batalla con el dragón, lo conquistó y recapturó los Vedas. Tesoro obtenido con dificultad. La concentración en uno mismo y la fuerza que se deriva de ella corresponden a esta línea primitiva de pensamiento. También explica numerosos ritos sacrificiales y mágicos que ya se han discutido a fondo. Así, la inexpugnable Troya cae porque los sitiadores se meten en el vientre de un caballo. Porque solo él es un héroe que renace de la madre, como el sol. Pero el peligro de esta empresa lo demuestra la historia de Filoctetes, que fue el único uno de los miembros de la expedición troyana que conocía el santuario oculto de Chryse, donde ya los argonautas habían sacrificado, y donde los griegos planeaban sacrificar para asegurar un final seguro de su empresa. Chryse 332 era una ninfa en la isla de Chryse. Según el relato de los escoliastas en el Filoctetes de Sófocles, esta ninfa amaba a Filoctetes, y lo maldecía porque él rechazó su amor. Esta proyección característica, que también se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, se refiere, como se sugiere, al deseo de incesto reprimido del hijo, que es representado a través de la proyección como si la madre tenía el mal deseo, por el rechazo del cual el hijo fue entregado a la muerte. En realidad, sin embargo, el hijo se convierte en mortal al separarse de la madre. Su miedo a la muerte, por lo tanto, corresponde a lo reprimido deseo volver a la madre, y le hace creer que la madre lo amenace o lo persiga. El significado teleológico de este miedo a la persecución es evidente. Es para mantener separados al hijo y a la madre.
La maldición de Chryse se realiza en la medida en que Filoctetes, según una versión, al acercarse a su altar, se hirió en el pie con uno de los suyos flechas venenosas mortales, o, según otra versión 612, esto está mejor y mucho más abundantemente probado, fue mordido en su pie por una serpiente venenosa. 613 de a partir de entonces se enferma. 614. Esta herida tan típica, que también destruyó a Re, es descrito de la siguiente manera en un himno egipcio. El anciano de los dioses movió su boca, echó su saliva sobre la tierra, y lo que escupió, cayó en tierra. Con sus manos, Isis amasó eso y la tierra de lo que se trataba, juntos. A partir de ahí creó un gusano venerable, y lo hizo como una lanza. 333 Ella no lo retorció viviendo alrededor de su rostro, sino que lo arrojó enroscado en el camino, sobre la cual el gran dios vagaba a sus anchas por todas sus tierras. El venerable dios se adelantó radiante, los dioses que servían al faraón lo acompañaban, y procedió como todos los días. Entonces el venerable gusano lo picó. El dios divino abrió su boca y la voz de su majestad resonó hasta el cielo. Y los dioses exclamaron: «Mirad». Ante lo cual él no pudo responder. Sus mandíbulas castañetearon. Le temblaban todos los miembros. Y el veneno se apoderó de su carne, a medida que el Nilo se apodera de la tierra. En este himno, Egipto ha conservado una vez más para nosotros una primitiva concepción del aguijón de la serpiente. El envejecimiento de el sol de otoño, como imagen de la senilidad humana, es simbólicamente hasta la madre a través del envenenamiento por parte de la serpiente. A la madre se le reprocha, porque su malicia causa la muerte del dios Sol. La serpiente, lo primitivo símbolo del miedo, 615 ilustra la tendencia reprimida a volver a la madre, porque la única posibilidad de la seguridad contra la muerte es poseída por la madre, ya que la fuente de vida. Por lo tanto, solo la madre puede curarlo, enfermo hasta el punto de muerte, y, por lo tanto, el himno continúa describiendo cómo los dioses se reunieron para tomar consejo. E Isis vino con su sabiduría. Su boca está llena del aliento de vida, sus palabras destierran la tristeza. Y su discurso anima a los que ya no respiran. 334 Ella dijo: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, divino Padre? He aquí que un gusano te ha traído tristeza. Dime tu nombre, divino Padre. Porque el hombre que es llamado por su nombre sigue vivo. A lo que Re respondió: Yo soy el que creó el cielo y la tierra, y amontonó los montes, y creó a todos los seres en ella. Yo soy el que hizo el agua y causó el gran diluvio, que produjo el toro de su madre, quien es el procreador, etc. El veneno no se fue más allá, el gran dios no se curó. Entonces Isis le dijo a Re: Tuyo no es el nombre que me has dicho. Dime la verdad para que el veneno te abandone, porque aquel cuyo nombre es pronunciado, vivirá finalmente. Re decide decir su verdadero nombre. Él es aproximadamente curado, composición imperfecta de Osiris. Pero ha perdido su poder, y finalmente se retira a la vaca celestial. El gusano venenoso es, si se puede hablar de esta manera, un falo negativo, una forma mortal, no animada de la libido. Por lo tanto, un deseo de muerte, en lugar de un deseo de por vida. El verdadero nombre es el alma y el poder mágico. Por lo tanto, un símbolo de la libido. Lo que Isis exige es la retransferencia de la libido a la diosa madre. La petición se cumple literalmente, porque el dios anciano se vuelve atrás a la vaca divina, símbolo de la madre. 616 Este simbolismo queda claro en nuestras explicaciones anteriores. El adelante, urgiendo la libido viva que gobierna la conciencia 335 del hijo, exige la separación de la madre. El anhelo del niño por la madre es un obstáculo en el camino hacia esto, tomando la forma de una resistencia psicológica, que se expresa empíricamente en la neurosis por todo tipo de temores, es decir, el miedo a la vida. El más se retira a la persona de la adaptación a la realidad, y cae en una perezosa inactividad, cuanto mayor se vuelve su ansiedad, cum grano salis, que en todas partes lo acosa en cada punto como un obstáculo en su camino. El miedo brota de la madre, es decir, del anhelo volver a la madre, que se opone a la adaptación a la realidad. Esta es la forma en que la madre tiene convertirse aparentemente en el perseguidor malicioso.
Naturalmente, no es la madre real, aunque la madre real, con la ternura anormal con la que a veces persigue su hijo, incluso en la edad adulta, puede herir gravemente a través de una prolongación deliberada del estado infantil en el niño. Es más bien la imago madre, que se convierte en la lamía. La imago madre, sin embargo, posee su poder única y exclusivamente de la tendencia del hijo a no solo para mirar y trabajar hacia adelante, pero también para mirar hacia atrás a la dulzura mimosa de la infancia, para ese glorioso estado de irresponsabilidad y seguridad con que una vez le rodeó el cuidado de la madre. El anhelo retrospectivo actúa como un veneno paralizante sobre la energía y la empresa, para que bien pueda ser comparada con una serpiente venenosa que yace a través de nuestro camino. Aparentemente, es un demonio hostil el que nos roba de energía, pero, en realidad, es el inconsciente individual, cuya tendencia regresiva comienza a superarse 336 la conciencia que se esfuerza hacia adelante. La causa de esto puede, por ejemplo, el envejecimiento natural que debilita la energía, o pueden ser grandes dificultades externas, que hacer que el hombre se derrumbe y vuelva a ser un niño, o puede ser, y esta es probablemente la causa más frecuente, la mujer que esclaviza al hombre, para que no pueda ya no se libera y vuelve a ser un niño. Es posible que es significativo también que Isis, como hermana esposa del dios Sol, crea el animal venenoso a partir de la saliva de la dios, que es tal vez un sustituto del esperma, y, por lo tanto, es un símbolo de la libido. Ella crea el animal a partir de la libido del dios. Eso significa que ella recibe su poder, haciéndolo débil y dependiente, de modo que por este medio ella asume el papel dominante de la madre. Madre transferencia a la esposa. Esta parte se conserva en el Leyenda de Sansón, en el papel de Dalila, que cortó los cabellos de Sansón, los rayos del sol, robándole así su fuerza. 619 Cualquier debilitamiento del hombre adulto fortalece los deseos del inconsciente. Por lo tanto, la disminución de la fuerza aparece directamente como el esfuerzo hacia atrás hacia la madre. Todavía hay que considerar una fuente más de la reanimación de la madre imago. Ya nos hemos conocido en la discusión de la escena madre en Fausto, que es decir, la introversión voluntaria de una mente creativa, que, retirándose ante su propio problema y recogiendo interiormente sus fuerzas, se sumerge, al menos por un momento, en la fuente de vida, para arrebatarle un poco más de fuerza a la madre para la realización de su obra. Es una madre-hijo jugar con uno mismo, en el que yace mucha débil autoadmiración 337 y la autoadulación, entre 100 espejos, Nietzsche. Un estado de narciso, un extraño espectáculo, quizás, para ojos profanos. La separación de la madre imago, el nacimiento de uno mismo, reconcilia todo conflictos a través de los sufrimientos. Es probable que esto se refiera a por el verso de Nietzsche. ¿Por qué te has seducido a ti mismo? En el paraíso de la antigua serpiente. ¿Por qué te has arrastrado? En ti mismo, un hombre enfermo ahora, harto del veneno de una serpiente, 620 un cautivo ahora, a quien le tocó el destino más duro en tu propia fosa, inclinado mientras trabajas, encerrado en ti mismo, enterrándote en ti mismo, desválido, tieso, un cadáver, abrumado por 100 cargas, sobrecargado por ti mismo. Un hombre sabio, un conocedor de sí mismo, el sabio Zaratustra. Buscaste la carga más pesada, y te fundaste a ti mismo. El simbolismo de este discurso es de la mayor riqueza. Está enterrado en las profundidades de sí mismo, como si estuviera en la tierra. Realmente un hombre muerto que ha vuelto a ser madre tierra. 621 Un Caineus cargado con 100 cargas y oprimido hasta la muerte. El que gime lleva la 338 pesada carga de su propia líbido, de esa líbido que lo lleva de vuelta a la madre. ¿A quién no se le ocurre la tauroforía de Mitra, que tomó su toro, según al himno egipcio, el toro de su madre, es decir, su amor por su madre, la carga más pesada a su espalda, y con ella entró en el doloroso camino de la llamada transitus? 622 Este camino de pasión llevó a la cueva, en la que se sacrificaba el toro. Cristo también había llevar la cruz, símbolo de su amor a la madre, y lo llevó al lugar del sacrificio, donde el cordero fue asesinado en la forma del Dios, el hombre infantil, un autoverdugo, y luego a la sepultura en el subsuelo sepulcro. 624. Lo que en Nietzsche aparece como una figura poética del habla es en realidad un mito primitivo.
Es como si el poeta todavía poseía una vaga idea o capacidad de sentir y reactivarse esos fantasmas imperecederos de mundos pasados de pensamiento en las palabras de nuestro discurso actual y en las imágenes que se agolpan en su fantasía. Hauptmann también dice: la representación poética es aquello que permite que el eco de la palabra primitiva resuene a través de la forma. El sacrificio, con su misterioso y múltiple significado, que más se insinúa que se expresa, pasa desapercibido en el inconsciente de nuestro autor. La flecha no se le dispara, el héroe Chihuantopel aún no es fatalmente envenenado y listo para la muerte a través del sacrificio propio. Nosotros ahora puede decir, de acuerdo con el material anterior, que estos sacrificios significa renunciar a la madre, es decir, renuncia 339 de todas las ataduras y limitaciones que el alma ha llevado consigo desde el periodo de la infancia hasta el vida adulta. A partir de varios indicios de la señorita Miller parece que en el tiempo de estas fantasías todavía estaba viviendo en el círculo de la familia, evidentemente a una edad que necesitaba urgentemente la independencia. Es decir, digamos que el hombre no vive mucho tiempo en el ambiente infantil o en el seno de su familia sin peligro real a su salud mental. La vida lo llama a la independencia, y el que no presta atención a este duro llamado, porque de la indolencia y el miedo infantiles está amenazado por una neurosis, y una vez que la neurosis ha estallado, se vuelve cada vez más una razón válida para escapar de la batalla con la vida y permanezcan para siempre en el infantil moralmente envenenado atmósfera. La fantasía de la vida de flecha pertenece a esta lucha por la independencia personal. La idea de esto, la resolución aún no ha penetrado en el soñador. En él, al contrario, más bien lo repudia. Después de todo lo anterior, es evidente que el simbolismo de la vida de flecha a través de la traducción directa debe ser tomado como un coito símbolo. El Oxide Moriturus alcanza por este medio el significado sexual que le pertenece. Chihuantopel de forma natural representa al soñador. Pero nada se logra y nada se entiende a través de la propia reducción a la sexual grosero, porque es un lugar común que el inconsciente cobija los deseos del coito, cuyo descubrimiento no significa nada más. El deseo del coito bajo este aspecto es realmente un símbolo de la demostración individual de la libido separada de los padres, de la conquista 340 de una vida independiente. Este paso hacia una nueva vida significa, al mismo tiempo, la muerte de la vida pasada. 626. Por lo tanto, Chihuantopel es el héroe infantil. 627. El hijo, el niño, el cordero, el pez, que todavía está encadenado por los grilletes de la infancia y quien tiene que morir como símbolo de la libido incestuosa, y con ello se rompe el retroceso vinculación. Porque toda la libido es exigida por la batalla de la vida, y no puede haber nada que se quede atrás. El soñador aún no puede llegar a esta decisión, que deja a un lado todas las conexiones sentimentales con el padre y madre, y sin embargo, hay que hacerla para seguir la llamada del destino individual.